Bienvenido a Emprendiendo el Futuro, Edgar David Ramón Raigosa. Edgar Raigosa, que es como yo te conozco. Conocido. Oye, el nombre artístico. El nombre artístico, Edgar Raigosa. La verdad que muchas gracias por el espacio, muchas gracias por tener esta plática, darte el tiempo. Desde que te dije que iba a empezar este podcast, teníamos que tener esta conversación porque Edgar Raigosa tiene un doctorado en Ciencias de la Ingeniería en el TEC de Monterrey, pero además un postdoc en nanolubricación. Es fundador, CEO de una empresa de base científico-tecnológica, Global Nano Additives. Y la verdad que, fíjate que ahora que está todo el tema pues, de la nanotecnología, y bueno, tú que eres experto, es bien importante pues platicar cómo ha sido todo tu viaje de emprendimiento. Global Nano Additives, que es una empresa pues que ya tiene algunos años, pero yo recuerdo tu primera empresa que fue Elvia Nanofluids. Vamos a hablar un poquito de ese primer emprendimiento. Y bueno, pues además, Edgar, eres de Veracruz. También, eso sí. Eres jarocho de allá del puerto, ¿verdad? Orgullosamente sí. Orgullosamente del puerto. Yo, un poquito mi corazón, bueno, mucho de mi corazón está también allá porque sí te había platicado que mi familia paterna es veracruzana. Sí, me habías comentado. Entonces tengo así como un alma jarocha y además un alma chihuahuense. Estoy así como que... Excelente. entre las dos. Pero bueno, tú estudiaste... ¿trabajaste o estudiaste en la Universidad Cristóbal Colón? Trabajaste ahí, yo me recuerdo que estabas ahí en la universidad. Sí, trabajé como 3 años y algo como profesor. Entonces, sí. en la Universidad Cristóbal Colón. Cuando te viniste acá a la maestría. Porque... después terminando el doctorado. Después de terminar el doctorado. Sí, porque eres egresado del instituto, eres egresado de el Instituto Tecnológico Regional de Veracruz. Regional de Veracruz, ahí hice la licenciatura, luego hice la maestría en sistemas de manufactura aquí en el TEC, en el campus Monterrey. O sea, aquí en el TEC hice la maestría y el doctorado. Y luego vas al postdoctorado que lo hice ya en colaboración con la Politécnica de Valencia. Wow, es que Edgar es un ejemplo de estos emprendedores científicos que pues nacen dentro de la investigación para luego convertir su vocación al emprendimiento. Por eso es que es tan importante esta plática contigo, porque bueno, hay mucho que platicar. Estuviste también en el Instituto del Plástico en Valencia cuando te fuiste a estudiar tu postdoc. Sí, hice un proyecto ahí bien interesante. Hicimos ahí un dispositivo para medir fibras microscópicas, poliméricas, y poder medir la conductividad térmica y todo ese tipo de cuestiones. O sea, hicimos todo. Haz de cuenta que armamos ahí un dispositivo, lo hicimos de cero en colaboración con mi asesor. Con tu asesor en ese tiempo. Sí, eso fue un proyecto bien interesante también. Sí. Oye, Edgar, y bueno, para entrar así como que en materia y antes de irnos a la cuestión del emprendimiento y todo tu viaje, todo tu journey, que le llamamos todo este viaje tan maravilloso que has hecho de más de 10 años emprendiendo esta empresa. Quiero que me platiques un poquitito de ti, o sea, naciste allá en Veracruz, pero un poquito para conocer más esa persona, ese Edgar. Sí, pues mira, pues soy originario de Veracruz, del puerto, ahí crecí, ahí estudié, soy el menor. El baby de la familia. El menor de 3 hijos. Y pues básicamente nací en una familia, digamos así, no con muchos medios. Soy parte como dicen ahí, representando al pueblo, ¿no? Pues estudié en una escuela en el tecnológico, que es una institución pública, y creo que siempre lo que puedo decir es que recuerdo es que he sido siempre muy afortunado, pero siempre le he buscado desde que tengo uso de razón, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que estudié la prepa, la secundaria y con lo justito, ¿no? O sea, de esos que ibas en el autobús y así, ¿no? O sea, muy con lo justito.
Siempre fui un buen estudiante. Siempre fui alguien, y ahí tuvo mucho que ver mi madre, ¿no? Que desde la primaria era de disciplinarnos mucho a hacer las cosas y la tarea y todo eso, como que nos formó mucho, ¿no? Sí. Nos formó muy bien a los tres. Los tres hermanos tenemos una carrera. Son y tres hombres. somos profesionistas. No, es mi hermano de en medio, él es mercadólogo, y mi hermana, que estudió licenciatura en educación, es maestra de una escuela primaria pública. Entonces, entonces así, ¿no? Yo recuerdo que, te platico, o sea, mi historia es como que muy así, muy, tiene muchas cosas peculiares. Estaba yo en la carrera, y pues ya la carrera pues ya empezaba a ser un poco más costosa, a pesar que es pública, pues como quiera, ¿no? Los libros y que el proyecto y que la calculadora y que era la ingeniería en manufactura, ¿verdad? No, estudié ingeniería industrial. Ingeniería industrial. Ingeniería industrial. Wow. Uh-huh. Cuando estaba realmente la carrera como que era relativamente nueva, sí. ¿no? Realmente yo también soy de esos que tuve como que problemas para elegir la carrera. Estaba yo, te imaginas, en cosas tan diferentes como quería estudiar, ¿sabes? Entre medicina e ingeniería. Wow. Entonces, cosas completamente diferentes. O sea, estaba en la prepa, uh-huh. Y estaba haciendo, hice mi acentuación en temas paramédicos, ¿no? Sí, sí. Pero por otra parte, la especialidad en el área de exactas. Entonces estaba yo en el sexto semestre y todavía estaba yo con un pie aquí y un pie allá. Oye, pero qué maravillosa combinación, porque yo creo que muchos de los jóvenes que nos oyen, a veces que están así como que entre si me gusta esto o lo otro, al final de cuentas, uh-huh. Cuando te dedicas a la nano, uh-huh. Que vas a la cuestión más química y a la nanopartícula, no estás hablando de moléculas y de uh-huh. átomos, entonces quizás no una aplicación a la medicina, pero sí te fuiste hacia allá, de una u otra forma. Tarde que temprano esos gustos, esa pasión que tienes se va alineando, ¿no? O sea, al principio, bueno, te vas a una ingeniería industrial, pero luego ¿cómo llegas a la maestría que te vienes acá a Monterrey? O sea, ¿en qué momento quieres dar como ese brinco para decir, yo quiero algo más? Sí, fíjate que no recuerdo en qué momento de la carrera, pero yo soñaba con estudiar en el TED de Monterrey. Era tu sueño, o sea, yo para mí el TED de Monterrey era como que, no sé, o sea, era lo máximo, ¿no? O sea, casi creíamos allá que un egresado del TEC casi hacía magia, ¿no? O sea, era como un gurú, era alguien, no sé, de otro planeta, no sé si me explico. Sí, pero qué bonito, Edgar, que lo dices, porque yo creo que esa aspiración, uh-huh. Y es un ejemplo, Edgar, bueno, yo también soy un ejemplo de eso, de que cuando aún estudias en una escuela pública, tú tienes tus sueños, tus propósitos, y hay maneras de cumplir ese sueño, porque es muy honesto el querer aspirar uh-huh. a una educación en una escuela top, muy reconocida en aquel y ahora, ¿verdad? Entonces, eso era como lo que te movió, o sea, yo me quiero venir al TEC de Monterrey. Sí, o sea, ese era mi objetivo, ¿no? Entonces, uh-huh. Lo tenía clarísimo. Entonces, para ese entonces, te digo, yo, a pesar que estudié la carrera de ingeniería industrial, me fui realmente, yo recuerdo muy bien, agarré los perfiles de las carreras, digamos así. Sí. Y esta es la que me llamaba, o sea, por diseño y por lo que decía, esta me gustaba mucho, ¿no? Entonces, claro. Siempre se me facilitaron las matemáticas en la secundaria, en la prepa, uh-huh. O sea, álgebra, cálculo, diferencial, integral, siempre fue, o sea, se me facilitaron mucho eso. Entonces, sin embargo, cuando algo que, aunque me gusta muchísimo mi carrera y me ha ayudado muchísimo, pues realmente la ingeniería industrial pues se caracteriza que tenemos una perspectiva de muchas cosas, ¿no? Claro, de procesos. De procesos y todo esto, ¿no? Administración y todo esto, mucho. ¿no? Pero como que
no hay tanta profundización en la parte técnica, ¿no? Claro, Entonces, eso a mí me dejaba ese dejo, ¿no? te faltaba. Yo siempre, desde que estaba adolescente, recuerdo cómo me gustaba desarmar cosas, componer cosas. Oye, se descomponía el ventilador y yo lo desarmaba y veía la manera de armarlo y de componerlo. Y, o sea, me gustó siempre meter mano y esto y el otro. Ajá, ajá. Eso es lo que yo recuerdo desde adolescente. No sé si me explico. Y digamos que eso es lo que te hace como que voltear. Imagino que aplicas a una beca por el CONACYT, porque en ese tiempo, y no sé si todavía ahora, yo imagino que sí, todavía podías aplicar a tener alguna beca o no. ¿Cómo le hiciste para llegar acá? Fíjate que yo había terminado estaba en el último semestre, terminé mi carrera con un buen promedio. No sé si recuerdas al doctor Federico Viramontes. Sí. Él fue a mi universidad, al TEC de Veracruz, a promocionar al TEC de Monterrey. Todavía me acuerdo perfectamente. Y pues a promocionar ciertas becas, ¿no? Ahí me tocaron las becas de ser becario de investigación, ¿no? Wow, cuando se ofrecían estas becas que las ofrecía directo el TEC, no el CONACYT. Exactamente, exactamente. Entonces, todavía hay muchas becas, todavía hay muchas oportunidades, sobre todo en los doctorados, no sé si en las maestrías, pero entonces te tocó de ese tipo me tocó de esa beca, entonces, y a mí eso fue, me hizo dio una plática el doctor Federico Miramontes, nos invitó, nos dijo, sabes que estas son las fechas, había una sede del TEC ahí en el puerto. Él estaba en la división de ingeniería, ¿no? Sí, luego me lo topé, luego fue mi profe en la parte de, ¿cómo se llama esto? De las tesis de investigación. ¿Tu asesor? No, en el doctorado ves que llevamos unas materias que se llaman, no me acuerdo cómo se llaman. Metodologías de la investigación. Algo así, que tiene que ver con el tema de la tesis, ¿no? Y así fue como apliqué. Entonces apliqué al examen. O sea, los requisitos era sacar cierto puntaje en el examen de admisión combinado con tu promedio. Y entonces, si se daban las dos cosas, pues ya podías aplicar. Entonces, pues yo me preparé para el examen. Yo ya para ese entonces, en lo que te daban resultados, yo ya había terminado, o sea, me había graduado. Estaba trabajando, haciendo mis prácticas profesionales en Tenaris Tamsa, que era como que es la empresa como que la más deseada en el puerto de Veracruz y todo eso. Ajá. Yo estaba como haciendo mis prácticas profesionales de ahí. Y ya estando haciendo las prácticas profesionales, me llega la notificación de que había sido aceptado para la maestría en el TEC. Para la maestría que se llama, es la maestría de sistemas de manufactura. Sistemas de manufactura. Y fíjate, ahí damos un salto interesante porque, bueno, así es como llegas a Monterrey. De estar ingeniería industrial a sistemas de manufactura. Me imagino que ya, era 2 años, ¿verdad? La maestría. 2 años, sí. Y de ahí directo te vas al doctorado. No. Ok. No, termino la maestría. Estoy trabajando como 7, 8 meses con el ingeniero Ricardo Jiménez ya como profesionista de apoyo. Sí. Apoyándolo en las células didácticas mecatrónicas. Ajá. Ahí en el Centro de Investigación en el CIDIT. Entonces yo lo apoyo en toda la parte de simulación, de PLM y todo esto, simular las celdas y todo esto. Y en ese inter, pues me llega la primera propuesta de trabajo, que era mi trabajo soñado, era en Vitro, en el área de tecnología central. Vitro Tecnología Central, como me invitan a trabajar en un programa que era como que el programa élite de ahí de esa empresa, que se llamaba TECDE, Tecnólogos en Desarrollo, ¿no? O sea, era un programa con una visión de carrera bien interesante. Sí. Me tocó todavía hacer 2 proyectos ahí bien interesantes en la planta de fábrica de moldes, moldes de envases, y en la fábrica en la división de Vitro Automotriz, proyectos. Aquí lo interesante es que estaba aplicando al 100% todo lo que yo había aprendido en la maestría. Claro, entonces, yo estaba encantadísimo de la vida. O sea, eran proyectos bien interesantes en
en Fama hice todo lo que es la simulación para el balanceo de línea, reducción de tiempos de ciclo, o sea, era todo bien interesante. ¿Verdad? Qué importante el que cuando uno pues estudias una ingeniería y antes de irte al doctorado, por lo que entiendo, y qué bueno, o sea, súper aplicaste todo este conocimiento y todas estas competencias pues a una de las industrias más importantes de Nuevo León, de México, pues, que es Vitro. ¿Y ahí estuviste cuánto tiempo? Ahí estuve 1 año. Ok. Y me tocó la crisis del 2008. No sé si la recuerda. Que hubo una crisis automotriz tremenda. De hecho, los monstruos americanos estaban debatiendo entre la vida y la muerte. O sea, hablo de General Motors, de Ford, Chrysler, que tuvo que rescatarlas el gobierno para que no se fueran a la quiebra. Y entonces, hasta donde tenía yo entendido, un gran porcentaje de la facturación de Vitro estaba ligada a estos clientes. Estos clientes pararon literal, pues obviamente la empresa paró, o sea, literal, mandó a empleados a operativos, a vacaciones obligadas, aceleró gente que estaba por pensionarse y todo esto, y el Departamento de Investigación y Desarrollo, desde el director hasta el barrendero, todo mundo salimos liquidados, digamos así. Sí, fíjense que una de las cosas, esto que estás mencionando es bien importante, pero este es un ejemplo de vida maravilloso que nos das. En las crisis surgen las oportunidades. Y eso es yo creo que una de las primeras lecciones que nos estás dando, porque a mí me tocó la crisis, pero del 2004, cuando la devaluación, ¿te acuerdas? Esta tremenda que hubo, donde también el trabajo escaseaba, las empresas no contrataban, y ahí es cuando yo me vengo acá a la maestría. Entonces, entiendo yo que sales de Vitro por reajuste tan importante por esta crisis automotriz que hubo en 2008, y es cuando decides entonces aplicar al doctorado. Sí, o sea, exactamente. Yo en Vitro, yo no me veía saliendo de Vitro por nada del mundo. O sea, yo estaba de lo más contento. Daba mi vida por Vitro en ese momento, si me decían, ¿no? Yo aquí me hubiera tenía quedado. Tatuado, ya estaba en vías de ponerme, a ver dónde me ponía el tatuaje de Vitro. Ahí. Claro. Bueno, es la empresa soñada. Entonces, o sea, y en el programa soñado, estaba yo feliz. Y entonces pasa esto. Yo cuando terminé la maestría, también saqué la maestría con buen promedio. Me habían ofrecido una beca de excelencia del TEC para hacer el doctorado. Ya. Pero en ese momento yo sí dije, ¿sabes qué? Es que ya tengo la carrera, ya tengo la maestría. Claro. Yo lo que quiero es ya salir a la industria, a trabajar, a aplicar y ¿no? Entonces, pero ahí tenía mi cartita pues guardada, a lo mejor con temas ahí de para decirle a mis hijos alguna vez, mira, aquí alguna vez el TEC me ofreció esto, no sé si me explico, ¿no? Claro, más como entonces, algo curricular. Exactamente. Entonces pasa esto. A mí me avisan en diciembre, me habla mi jefe, ¿no? el director de innovación ahí de Vitro. ¿Sabes qué, Edgar? Está pasando esto, todos nos vamos, literal vamos a cerrar el edificio, ¿no? Entonces, tu primer golpe, Sí, golpe, yo en pleno fiestas decembrinas, ¿no? Entonces pasa tal fecha que te van a dar tu cheque de liquidación. Entonces pasé, fui por mi cheque de liquidación. Y me acuerdo que ese mismo día me fui, obviamente ya traía mi cartita, y dije yo, ¿y si voy al TEC a ver qué pasa? Porque tú te metías a los periódicos y decías, Whirlpool despidió 300, Metalsa despidió 500, o sea, no sé si me explico, eso es lo que tú veías, o sea, no fuentes de empleos, o sea, todo el mundo estaba haciendo recortes de empleados, y lo que se decía es que esa crisis iba a durar unos 4 años, entonces yo dije, oye, pues un doctorado dura 4 años, me sigo formando más, y estaría genial. Entonces yo creo que llegué al TEC, todavía recuerdo perfectamente, en ese entonces el director del doctorado era el doctor Terashima, Hugo Terashima. Hugo, ajá. Que le mandamos un saludo al doctor Hugo. Claro que sí. Pero él era el director del doctorado en sistemas inteligentes. En ciencias de ingeniería. El DCI. Wow. El DCI.
Entonces, yo llegué, ¿sabes qué, doctor? Mire, hace tiempo me ofrecieron esto, vengo de Vitro, este es un poco mi contexto. Y literal, el doctor, ¿sabes qué, Edgar? Dame tu papelería mañana. Entonces, total, y estás aceptado, y además tráeme la papelería y esto y el otro. Total, que yo no me sentí despedido, pero ni unas horas, ¿no? Porque por aquí el día que recibí mi cheque, a las horas ya tenía... Ya fui a tocar otra puerta. Ya tenía otra puerta y me la habían abierto, ¿no? Entonces, entonces eso fue todo fue muy coincidente. Y luego, ¿por qué nanotecnología, no? Sí tuvo que ver mucho Vitro, porque al yo estar en el departamento de investigación y desarrollo, pues había diferentes líneas de investigación en Vitro, y entonces, pues todos presentábamos ante el director, ¿no? Nuestros proyectos. Pero yo sí notaba, que cada quien, presentaba sus avances y todo esto. Y en aquel entonces había proyectos también de nanotecnología, nanorecubrimientos para los vidrios, para hacerlos hidrofóbicos. Traían varias cosas ahí innovadoras, ¿no? Aplicando la nanotecnología, ¿no? Y y yo recuerdo que cuando pasaban ellos, casi decían así de que arrodíllense, tápense los ojos porque no son dignos de verlos, o sea, porque van a presentar, o sea, es como que, ¿no? Y todo el mundo, a ver qué novedades de nanotecnología y sí, todo esto, ¿no? Entonces, a lo mejor desde ahí yo empecé a decir, ¿sabes qué? No, pues esto es, pues lo nuevo, en la industria genera mucho interés, ¿no? Si me explico, ¿no? Entonces... Estamos hablando que eran los primeros, o sea, los primeros indicios de la nanotecnología, que no es ahora, claro. ¿Verdad? No es como, si hablamos de la nanotecnología 1.0, pues ayer yo creo que la 1.0. Ahorita ya la vemos en muchas aplicaciones, sí, en muchas cosas, ya es normal verlo, ¿no? Se ha vuelto como la inteligencia artificial un poco transversal a muchas disciplinas. Claro, y a muchas industrias. Pero en aquel entonces era algo como que muy nuevo y como que, ¿no? Entonces, como para la gente que no, porque este podcast lo puede ver desde jóvenes hasta nuestros abuelos, o sea, la nanotecnología, ¿qué es? O sea, con palabras no tan científicas, tecnológicas. Básicamente es la manipulación de la materia, sí, ¿no? A escala nanométrica, es decir, si agarras 1 milímetro, sí, eso lo tienes que dividir, bueno, lo haces 1000 veces más pequeño, ¿no? Y el milímetro y tienes una micra, ¿no? Wow. Y esa micra que ya no la alcanzas a ver, todavía la haces 1000 veces más pequeño, ¿no? Y ya vas teniendo ahí la escala nanométrica, básicamente. Y es la manipulación, podríamos decir que de la materia. De la materia a esa escala. A esa escala. Y lo que pasa es que a esa escala, la materia puede ser el mismo material, ¿no? Es decir, puede ser acero, puede ser cobre, se comporta de manera diferente. Es decir, cambia sus propiedades físico-químicas, ¿no? Y interactúa diferente también con el ambiente. Entonces, todos esos fenómenos, o sea, la nanotecnología es tomar ventaja de esos cambios que sufre la materia a esa escala, ¿no? Wow. Tomar ventaja de esos cambios, ¿no? Y hacer que den valor para alguna aplicación en específico, básicamente, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Oye, qué bueno, qué bien nos lo explicaste, porque yo creo que sí era importante tener como esa definición para ver de qué estamos hablando. Entonces, es decir, tú escuchabas hablar en Vitro de eso, te aceptan al doctorado, y entiendo que eso es lo que te mueve para lo que el día de hoy es tu empresa. Exactamente, porque entonces el doctor Terashima me dice, ok, estás admitido en el programa doctoral de Ciencias de Ingeniería, pero tú bien sabes que al final del día el doctorado te lo mandaba la cátedra de investigación a la que te suscribías, básicamente. O sea, ok, este es el DCI, no estás admitido, pero ahora tienes que elegir desde una vez en qué proyecto te quieres, de todo lo que tenemos de la gama de investigación en ciencias de ingeniería, en qué te quieres meter.
Sí. Entonces, pues había varias cátedras de investigación, varias líneas de investigación. Como el menú ahí que te dieron. Y cuando vi nanotecnología, dije, no pregunté más. Dije, no, yo quiero esto. Wow, o sea, yo quiero quiero aprender y saber qué es la nanotecnología, ¿no? Había una cátedra de nanotecnología. Había una cátedra de nanotecnología. ¿Que la dirigía el doctor Alex Elías o quién era ese líder? La lideraba el doctor Alex Elías. Y recuerdo que esa cátedra se empezaba a estilar mucho, que había cátedras que eran, digamos así, financiadas o cofinanciadas con el TEC, pero también con una empresa. Por la industria. Por la industria. Entonces, esta cátedra tenía también la ventaja que estaba financiada por Prolec, por la empresa Prolec, del grupo Proesa, creo que es, no pertenece al grupo Proesa. Entonces, también eso ayudó muchísimo porque al estar vinculada a la industria, pues también la investigación era más aplicada. No sé Mucho si me más aplicada. Y ahí nos vamos a ir al tema de la aplicación, porque fíjate qué bonita historia nos vas a ir poniendo y conectando. Entonces, llegas a este grupo de investigación que se le llama Cátedras en nanotecnología, pero era un grupo de investigación vinculado con la industria, con una de las empresas también aquí creo que es de Grupo Cygnus. Prolec es de Grupo Cygnus. Prolec, pero era Prolec GE, tenía un joint venture con General Electric y ellos están en el Parque de Innovación e Investigación Tecnológica en el PIT, con un enfoque muy hacia los transformadores. Y ahí entonces entras tú como estudiante doctoral, haces tu tesis y generas tu primer patente. Tu primer patente, que eso da pie, nos vamos a ir un poco ya a esa parte para luego llegar a la parte de la empresa. Eso da pie a que, estamos hablando, ya no recuerdo bien el año, pero tú estás en tu doctorado, estás haciendo tu investigación doctoral muy aplicada y generas la primer patente, que fue una patente en cotitularidad, recuerdo, entre el TEC de Monterrey, la empresa, eran de las primeras patentes en colaboración con la industria. Y aquí está el señor, el joven Edgar Raigosa, inventor de esa patente. Platícame un poquito de eso. Sí, pues esa patente fue fruto precisamente de la investigación que hicimos para esta empresa, que fue el desarrollo de un líquido, ¿no? De un aceite, el aceite que llevan los transformadores eléctricos, esos que vemos en las esquinas ahí en la casa. Resulta que esos transformadores, obviamente en el acto mismo de la transformación del voltaje, ¿no? Que viene de las líneas de alta tensión a tu casa, ¿no? Que entonces se regula, se transforma esos voltajes, ocurre internamente, pero se genera una gran cantidad de calor. Entonces, esos transformadores no lo vemos nosotros, pero están llenos de un aceite. Este aceite tiene dos funciones. Uno, que es la de refrigerar el transformador, pero también hace las veces de un aislante, ¿no? Es decir, es un aceite dieléctrico que aísla eléctricamente todos los circuitos, los devanados que están ahí de cobre, ¿no? Pero también tiene la función de disipar el calor, y eso ayuda a que se prolongue la vida de los equipos. Entonces, el reto era mejorar con la nanotecnología este fluido dieléctrico, básicamente, ¿no? O sea, mejorar sus propiedades pues, térmicas, digamos así, ¿no? Ok, y ahí ahora sí vamos a dar el salto hacia el emprendimiento, hasta emprendiendo el futuro. Fíjense cómo se van construyendo las historias. Generas esta patente con esta aplicación que nos acabas de comentar, y en eso el TEC saca un programa que se llama Células de Incubación, que era muy dirigido a estudiantes doctorales que estaban en estos grupos de investigación y que querían emprender con sus empresas. Y ahí te va la primera pregunta, Edgar. ¿Tú tenías, hasta antes de ese programa, tú tenías interés de emprender, o ahí es a donde empiezas por primera vez a pensar en el emprendimiento? Fíjate que no lo tenía yo pensado. Sí que tenía yo digamos así, la semilla,
porque mi papá nunca ha sido, digamos así, empleado, ¿no? Él siempre, mi papá es ganadero, ¿no? Ya. Entonces, de toda su vida nos cuenta, desde que tenía 4 años, empezó con el comercio y a vender y comprar y vender y comerciar y todo eso, y hasta llegar a ser pues dueño de sus propias tierras y así, ya está. Entonces, entonces, pues digamos así, él fue pues un emprendedor nato, digamos así. Claro. O sea, él y entonces siempre nos inculcaba eso, ¿no? Siempre vimos ese ejemplo, digamos así. Entonces, yo a lo mejor mi sueño era, por ejemplo, cuando estaba yo en vitro, decía, no, pues a lo mejor aquí me jubilo, tengo mis ahorros y pongo un negocito o algo así. O sea, como que siempre tenía esa espinita, ¿no? Digamos así, ¿no? De también tener emprender algo, ¿no? Si me explico, ¿no? Pero jamás me había pasado por la mente emprender y algo de base tecnológica, ¿no? Si me Emprender explico. con nanotecnología, y menos con nanotecnología. Y menos con nanotecnología. Wow. Entonces, Y digamos que entonces, un poco mi pregunta, y yo siempre he traído como que esa duda es si el emprendedor nace o el emprendedor se hace. Y esa es como la pregunta que quisiera que me dijeras tú, o sea, si el estar como en el ecosistema, en el medio, en el programa, o sea, ahí nació, ahí se hizo, o sea, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que son las dos cosas. Yo creo que es un poco de ambas, porque para ser emprendedor necesitas ciertas características, ¿no? Okay. O sea, de personalidad, ¿no? A ver, ¿cómo cuáles? Por ejemplo, estaba yo leyendo, por ejemplo, lo que dice Wikipedia, ¿no? Lo que es un emprendedor, ¿no? Sí, sí. Wikipedia dice que un emprendedor o emprendedora es aquel que detecta una oportunidad, ¿no? Y a pesar de ver los riesgos que eso conlleva, organiza recursos y lo lleva a cabo, ¿no? Para generar un valor, ¿no? Y que además puede tener una variante, ¿no? De que puede ser algo innovador o que puede tener algo que conlleve creatividad, ¿no? Algo diferente, básicamente, ¿no? Entonces ahí hay varias cosas que van implícitas, ¿no? Uno es este tema, ¿no? De la capacidad de detectar oportunidades, ¿no? O sea, esa capacidad de relacionar cosas, la determinación, o sea, oye, yo veo que hay un riesgo, que hay esto, pero estoy convencido de esto y me lanzo a lograrlo a pesar de los retos que a veces cuando te avientas ni siquiera estás consciente al 100% de todas las cosas que te vas a venir, pero tienes ese positivismo, ese tema de decir, esa confianza a lo mejor en ti mismo, en tu proyecto, que dices, ¿sabes qué? Me lanzo porque esto va a llegar a buen término, no sé si me explico. Y yo creo que esa inconsciencia es lo que te hace ser emprendedor, porque también si imagínate, si fueras consciente de todos los retos que vas a enfrentar, a lo mejor no lo haces, ¿verdad? O sea, definitivamente. Entonces, ok, síguele. Entonces, o sea, y ya estamos hablando ahí de dos características que van mucho con la personalidad de uno, ¿no? O sea, ese arrojo, esa determinación, pero también esa capacidad de relacionar cosas, ¿no? O sea, decir, de detectar la oportunidad, no sé si me explico. Sí, claro. Y yo le agregaría una tercer variable, que es cuando tienes que ser emprendedor de base tecnológica, la resiliencia se vuelve algo importantísimo. O sea, esa capacidad de resiliencia, porque puedes llevar a cabo un proyecto de emprendimiento convencional, ¿no? Sí. Y sabes que es algo de 1 o 2 años, no sé si me explico. Sí, claro. Y es eso, no sé si me explico. Y un emprendimiento tecnológico son 5 o 10 años, Pati, o sea, no menos de eso. En la realidad en la realidad, no sé si me explico. Qué impresión, sí. Y sobre todo así, de base tecnológica, deep tech científica como la tuya. O sea, que son cosas disruptivas, que son cosas que no existen en el mercado, ¿no? Sí. Entonces, que tienes que hacer labor de evangelización con los usuarios, con los procesos, con el mercado. Hasta que ni siquiera regulación había.
Ay, no, a ver, entonces, nos acabas de responder que entonces el emprendedor nace y se hace, o sea, las dos cosas y que son 3 características, o sea, que pueda detectar oportunidades, que sea arrojado, y el tercero es que tenga una gran capacidad de resiliencia, no a 2, 3 años, sino estamos hablando 10 años. Sí, es un maratón esto, o sea, es un maratón. No es una carrera de 100 metros, ¿no? De 100, 200 metros planos, ¿no? Entonces, eso es de entrada. Debes tener esas características, para ¿no? poder, claro. Obviamente ayuda muchísimo la formación, ¿no? El que, oye, claro. Yo pasé por muchísimos procesos de incubación, por muchísimas mentorías, ¿no? Y ahorita me quiero ir a eso, pero y digamos que el ecosistema, o sea, para que un emprendedor, sobre todo de base científica, tecnológica, debe tener también un background técnico muy importante como el que tú te estabas formando. O sea, ya tenías una experiencia, pero ya tenías una patente, y entonces entras a tu primer programa de emprendimiento, que era les estoy hablando que 2010 era el primer programa que el TEC hacía. O sea, el TEC ha tenido incubadoras, te estoy hablando de los 80s, o sea, desde toda la vida. O sea, siempre ha tenido programas de emprendimiento, pero este era el primero que se diseñaba para base tecnológica en el 2010. Y ahí entonces, si alguien ha pasado por todos los programas sabidos y por haber, yo creo que has sido tú. Has sabido aprovechar esos programas. Platícame un poquito de esa experiencia. Vamos a decir, entras a este programa y creas tu primer emprendimiento, que en ese tiempo es Elvia Nanofluids, ¿no? Platícame, ¿y Elvia por qué? Porque así se llama mi madre. En honor a su mamá, mira qué lindo, me encanta que le puso ese nombre, Elvia Nanofluids, en honor a tu mamá, que muy merecido lo tiene. Bueno, entonces das ese salto a la empresa Elvia Nanofluids, pero vamos a decir que en esa primera fase, ¿qué pasó, Edgar? O sea, platícanos un poquito ahí cómo fue tu experiencia de esos primeros años. Pues estaba yo exactamente en la mitad del doctorado. Se lanza esta convocatoria. El director del doctorado, me acuerdo que fue a estos materias donde teníamos el tema de la revisión de las tesis y los temas de las tesis doctorales. Y entonces hace la publicación, ¿no? Digamos así, la invitación y todo esto. Y dice, todos aquellos que tengan alguna tesis que sea con algún proyecto de investigación que sea susceptible de comercializarse, o sea, que ustedes le vean la capacidad de poder llegar al mercado, pues están bienvenidos a este proceso. Obviamente, ya tú recordarás, se apuntaron muchos proyectos. Y de esos proyectos, pues seleccionaron 20 nada más, si no mal recuerdo, ¿no? Seleccionaron 20 proyectos y de esos 20 proyectos, pues fue, pues en ese entonces, pues ni siquiera existía él, yo era nada más mi proyecto de nanofluidos como tal, así lo bauticé, pero ya tenía la orientación, hacia la parte de lubricación, ¿no? Yo ya había una de las grandes ventajas, decía, de tener hacer doctorado con una empresa, es que pues teníamos el rigor, digamos así, de como si fuéramos una extensión de su departamento de investigación y desarrollo. Claro. Entonces teníamos la obligación, por ejemplo, cada 6 meses hacer revisión de literatura, ¿no? O sea, hacer revisiones del estado del arte. Teníamos que, un entregable era hacer ese reporte semestral. Y haciendo ese reporte, que tú bien sabes que es lo más tedioso que hay en una tesis y en la investigación, hacer la revisión de literatura, pues me encuentro con un artículo bien interesante, porque hablaba de la industria automotriz, porque yo tenía mucho feeling, porque pues había trabajado en vitro y todo esto. Entonces enseguida me llamó la atención y me lo leí, y era como que era un artículo que hablaba como que de los retos a 10 años de la industria automotriz, ¿no? Los retos tecnológicos. A 10 años. Estamos hablando del 2000, eso era como 2010 por ahí, y a 10 años esos retos se cumplieron. ¿Sí eran esos retos? Pues yo creo que muchos sí, ¿no? Wow. Entonces se están cumpliendo, ¿no? Pero, por ejemplo, hablaba de
veían el vehículo y decían, se tiene que optimizar esto y esto y esto y esto para impactar en esto y esto, ¿no? Entonces, hablando del motor, decían, es que en 10 años se tienen que ser más, tienen que optimizar más los motores, porque hay que reducir emisiones de CO2, porque hay que eficientar el consumo de gasolina, bla, bla, bla. O sea, había y estaban todos los indicadores, todo lo que se generaba de CO2, de contaminación, lo que se consumía, etcétera. Y decía, y estos son un poco las tecnologías emergentes que pueden dar respuesta o apoyar a esos retos, ¿no? Sí, entonces, sí. Y en el tema de los motores, decía, y los nanofluidos, sí. Dice, tienen un enorme potencial, dice, para poder eficientar enormemente los motores. Entonces, ahí fue donde hice clic. Dije, oye, pues yo ya tenía 2 años en el doctorado, ya conocía pues todo el tema de los nanotecnología, pero aplicada a fluidos específicamente, ¿no? Sí. Y hablaba ahí de todos los impactos que podía tener y todo esto. Y ahí fue donde dije yo, esto está interesantísimo. Es algo que ya domino, sí, y sí. Esta aplicación me apasiona. Entonces ahí es donde yo detecté la oportunidad. Y el tema que sí fue radical fue que en esos mismos tiempos, o sea, todo fue muy circunstancial. En esos mismos tiempos fuimos a un congreso a Montreal de nanofluidos específicamente con el doctor Rivera, con mi asesor. O sea, fuimos el doctor Rivera, yo y otro compañero de maestría también, que también estaba más o menos en los mismos temas. Nos fuimos los 3 a Montreal a este congreso. Ahí estaban todos los gurús, los chinitos, el Chi, el Lu, el Chin Lu, todos los que nos encontramos en los journals, ¿no? En los artículos, sí. Ahí estaban todos. Los autores de los artículos, sí. Ahí estaban todos los gurús, ¿no? De las universidades más prestigiosas de Reino Unido, de Europa, de Estados Unidos y todo esto. Literal, nos veíamos como artistas ahí de cine, te lo juro. Claro, o sea, pues sí. Nos veíamos y quedamos tomando la foto con ellos. Para eran los artistas, claro. Literal. Son los entonces, entonces me acuerdo que hubo un panel y y se decía, oye, pues mira, hicieron como un benchmarking, ¿no? De los nanofluidos. Pues toda la comunidad científica coincide que tienen un potencial bárbaro los nanofluidos. Hay mejoras muy importantes en esto y estas propiedades y estas aplicaciones. Pero el reto que tenemos es el tema de la estabilidad. O sea, cuesta mantener esas propiedades a lo largo del tiempo, ¿no? Sí. En aquel entonces nosotros estábamos con el mismo reto, ¿no? Sí. Entonces, pues regresamos bien motivados porque decimos, pues por primera vez estamos en el nivel de la comunidad internacional, ¿no? Si me explico, supuesto. ¿No? Sí, o sea, éramos capaces de generar formulaciones con buenos beneficios, pero... Y con los mismos retos que ellos. Con los mismos retos. Claro. Pero ándale que me voy a una estancia, doctoral allá en la Universidad Politécnica de Valencia y con mi coasesor allá pues empezamos a hacer experimentos y bajábamos artículos y le modificábamos aquí, le modificábamos allá, etcétera, etcétera. Y ándale que dimos con un proceso, con una formulación que hacíamos una modificación en la superficie de las partículas para hacerlas más afín a las moléculas del aceite y ándale que eso permitió que fueran estables a lo largo del tiempo. Qué entonces, maravilla. cuando yo veo eso, ¿no? Entonces dije yo, aquí hay un valor importante, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la comunidad científica está sufriendo porque no han logrado la estabilidad y aquí lo tenemos nosotros. Lo logramos. O sea, logramos la estabilidad, que eso se pueda prolongar. Entonces fue cuando yo regresé y dije, oye, Pati, esto hay que patentarlo. Patentarlo. Esto hay que protegerlo porque eso no cualquiera lo ha logrado. Fue tu momento, wow, tu momento eureka con el invento. Híjole, lo que nos está diciendo Edgar es una historia maravillosa porque así es como no tenía yo esta noción de esta historia de cómo nace esa patente. Pero todo, llegas, lo patentas, ahí estabas tú en tu proceso del primer emprendimiento también, o sea, estaba como a la par.
Y es cuando empiezas, Edgar, como digamos que en esta combinación de estar en el top del estado del arte, siendo uno de los inventores que logra resolver ese paradigma de lo que todos los top, los gurús de la ciencia y de la nanotecnología estaban queriendo resolver, tú lo logras hacer a través de este proceso, de esta nueva formulación, y es ahí cuando decides darle una aplicación. Yo recuerdo, y ahí es a donde me quiero ir, al tema de tu primer encontronazo, frontazo, porque tú querías resolver eso para la industria automotriz y ahí tú ibas como que la industria automotriz, pero te topas con pared con algo y eso es lo que quisiera que me dijeras, porque luego ahí tuviste que dar como un torque, ahí una nueva vuelta de tuerca. Sí, y que me faltó darle más vueltas a la tuerca. A ver, porque pues obviamente yo estaba con todo el tema romántico, por este artículo que yo había le he encontrado. De hecho, mi tesis la hice enfocada a un aceite de motor, básicamente. Motor automotriz. Automotriz. Sí. Porque pues mi intención era desarrollar un aceite para motor automotriz. Sí. Y comprobar y corroborar que eso que decía este artículo, que era cierto, claro, que yo ya había podido lograr que algo que fuera sostenible a lo largo del tiempo. Y que tenías la patente. Y que tenía la patente y que ya tenía indicios de laboratorio, que tenía unos aumentos en las propiedades tribológicas o de lubricidad bestiales, de conductividad térmica bestiales. Entonces dices tú, oye, pues es que aquí estamos en la panacea. Todos, claro, o sea, claro, definitivamente, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues todo mi enfoque estaba a, vamos a llevar al emprendimiento por esta industria. Esta industria, ¿no? Entonces, sin embargo, ya en la segunda etapa me gradúo y todo esto, y por ahí hubo un periodo ahí de stand-by, que fue justamente cuando estuve trabajando en la Universidad Cristóbal Colón y todo esto. Y ya luego, sin embargo, siempre estaba en ese proceso. Lo que estuve haciendo fue, nunca dejé de seguir aplicando a medios para financiar y seguir con el proyecto, porque yo dije, ¿sabes qué? Aquí hay mucho potencial. O sea, esto realmente tiene mucho potencial. Entonces, una vez que se dio la coyuntura y se dieron los medios para poder seguir, lo primerito con lo que la siguiente etapa fue construir mi modelo de negocio, porque hasta ese entonces, yo cuando me gradué del doctorado, que al momento de entrar a este proceso de las células de incubación, conllevaba también llevar un proceso de incubación, si tú recuerdas, con la incubadora del TEC. Con la incubadora del TEC, y ese proceso, la graduación finalizabas con un plan de negocio, ¿no? Un documento como de 150 hojas, cosas, casi una tesis, ¿no? Pero era un plan de negocio no validado. No validado. Totalmente teórico. Totalmente teórico, como de muy by the book, o sea, tienes que hacer esto. Era una clase de cuenta. Una clase y era una tesina y tú seguías diciendo, mi mercado es la industria automotriz y me van a querer mi proyecto, porque ya, por todo lo que nos dices. Pero luego llegas a este otro programa que te invitamos, recuerdo, cuando empezamos de la validación del Customer Discovery con los clientes, y ahí es a donde te da ese... Sí, o sea, ahí sí cambia completamente. Para mí fue un proceso disruptivo, porque ahí generé, para empezar, por primera vez me enteré de lo que era un modelo de negocio. O sea, yo no sabía que era un modelo de negocio. Sí. Pues ahí fue, o sea, descubrir la diferencia entre un plan y un modelo, ¿verdad? A un modelo de negocio, pero, y de ahí un modelo de negocio lo puedes construir en una hora, ¿no? Sí. Pero construir validar un proceso de negocio, un modelo de negocio, eso ya te lleva meses. Claro, y para los emprendedores y no emprendedores, pues el modelo igual parte de una hipótesis donde tú tienes que comprobar y validar esa hipótesis del negocio. Y yo creo que esa es la diferencia al plan, ¿no? O sea, que tú tenías la hipótesis de que esta tecnología que tú ya tenías la podías aplicar en la industria automotriz, empiezas a validar y te das cuenta
que pues era muy complicado llegar a esa industria. Sí, o sea, tuve la gran fortuna también, a través de este proceso, a través del TEC, los mentores que me acercó en ese momento. Recuerdo que hice alrededor de 100 entrevistas, más o menos. Esas 100 entrevistas fueron más o menos a unas 30 y tantas empresas diferentes. Y una de esas empresas, pues fue ni más ni menos que Nissan. O sea, pero el departamento de diseño de motores de Nissan. O sea, fui a Toluca, Sí, ¿no? sí. Literal, o sea, para que te imagines, para que me dieran audiencia, todos los diseñadores, o sea, le hicimos una reunión, o sea, estaba con todos los diseñadores ahí en la sala de juntas, les presenté mi patente, la tecnología y todo esto, súper amables, me escucharon muy atentos, y ya me dijeron, no, Edgar, la verdad es que está bien interesante lo que propones, está perfecto, ¿eh? Solo que, ok, pues podemos plantearnos el poder validar esto. Solo que, para que puedas venir aquí con una muestra, ¿no? y que nosotros la podamos validar, esa muestra primero tiene que venir con la aprobación API y SAE. Que es una estándar. Son estándares, certificaciones de Estados Unidos, entonces esos tienes que correr los pompas que tienes que pagar, y que duran su tiempo en Estados Unidos, y pues varios cientos de miles de dólares que costaba obtener esas certificaciones. Sí, sí. Luego vienes ya con esas etiquetitas de API SAE y pues nosotros tenemos que correr pruebas de un año, año y medio, en motores instrumentados, digamos así, como si fueran de laboratorio, ¿no? Con tu aceite. Un aceite de motor tiene como 22 ingredientes y hay que medir la interacción que tiene tu aditivo con cada uno de estos. O sea, que no afecte que no reaccione de esta manera con esto otro, que no afecte el motor, que o sea, es como que un mundo, o sea, que es un equilibrio y le estás moviendo una variable y tienes que ver cómo se comporta. Dice, todo ese año y medio que va a estar el motor trabajando continuamente, tú tienes que absorber todos los gastos de gasolina, de recurso. Y la prueba también. Y la prueba y todo, ¿no? Wow. Y nosotros te podemos decir al cabo de año y medio, ¿sabes qué, Edgar? Modifícale esto. Entonces, regrésate al API SAE y otro año y medio. Oye, ¿sabes qué, Edgar? Ahora pasó esto, muévele aquí, y pueden pasar 5 años, 6 años, y hasta que nosotros te digamos, ¿sabes qué, Edgar? Esta formulación es viable. Ahora, lánzate a negociar con el CEO de Nissan, que están en Japón, y espérate 5 u 8 años que se vence el contrato que ya tenemos con nuestro proveedor de aceite, porque no vamos a cortar un contrato nada más porque encontramos algo mejor, ¿no? Y negocia con ellos si es factible meter tu aceite. Entonces, o sea, era una historia mínimo 10 años. Un golpe de realidad de cómo funciona esa industria. Y mínimo 10 años y varios millones de dólares. No sé si me explico. Claro, entonces, claro. Y sin nada garantizado. No sé si me explico. Sin ninguna certidumbre de ningún tipo. Sí, o sea, sí. todo eso pudiera llegar a los CEOs y pueden decir, ¿sabes qué, Edgar? Interesante, pero no nos interesa. O sea, a lo mejor en ese tiempo ya salió hasta otra tecnología. Por temas de negocio, tenemos este contrato, tenemos estrategia, o ¿sabes qué? Por intereses o lo que gustes y mandes. Por las barreras que existen, ¿sabes qué? No. Entonces eran 10 años, eran varios millones de dólares y sin ninguna garantía de ningún tipo, ¿no? O sea, dependías completamente de ese tipo de las armadoras, básicamente, ¿no? La importancia de lo que nos estás diciendo, Edgar, y que lo escuche la gente, es que cuando uno tiene una patente, tiene una hipótesis, funciona, pero el tema de las certificaciones, de los proveedores, de las cosas que
que uno no conoce porque no está en el sector hasta que vas y validas, como lo hace esta metodología. Eso lo voy a enlazar con el tema del emprendedor. O sea, ahí te das cuenta que al menos ese mercado o ese cliente quizás no era el que necesitabas ahorita, que si querías sobrevivir y seguir emprendiendo tenías que cambiar de segmento. Y eso es lo bonito también de pues del emprendedor, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo haces para darle esa vuelta de tuerca a esto que descubriste, a este golpe de realidad? Entonces, pues ahí entra justamente el valor de las mentorías, del también aprender, ¿no? Del aprendizaje, básicamente. Entonces, pues fue meterse a profundidad en el tema de entender los mercados que existían, ¿no? O sea, que no nada más era el mercado automotriz. Si bien es cierto, el mercado automotriz representa el 60% del pastel, o sea, que es un porcentaje enorme. Nada más el puro aceite de motores es el 60% del mercado mundial de ventas de aceites. El segundo es la aplicación de lubricación industrial, ¿no? Sí. Que tiene ahí una representación, a lo mejor un 30% o algo por el estilo. Pero a su vez, la lubricación industrial es una gama enorme. O sea, a diferencia de motores, que es una sola aplicación, aceite para motor y ya. Sí, o sea, más cambias las diferentes, qué tan viscoso es el aceite y eso, ¿no? O sea, el size 0, el 15W, ya. En el industrial, ahí sí son aplicaciones, son muchísimas aplicaciones, no sé si me explico. O sea, sí, claro, hay muchísimas aplicaciones industriales, y cada una con sus atenuaciones. Entonces, yo de todas esas elegí por la afinidad con la maestría, por la afinidad a lo mejor de lo que yo había hecho en el proyecto de Vitro. Había estado muy involucrado con los procesos de maquinado, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces dije, pues es un mercado en el que al menos técnicamente tengo cierto conocimiento, ¿no? O sea, entiendo ese proceso, y pues se me hizo fácil en ese sentido, ¿no? Y empecé a validarlo, y hacía sentido, ¿no? Y decía, no, sabes que no, pues sí me interesa esto. Hicimos pruebas, prototipos muy básicos, sí. Ya no enfocado con una formulación para motor, sino sí. Ya enfocado con una formulación para corte, ¿no? Y fíjate que ahí me quiero ir, porque hay dos temas importantes que necesitamos como abordar. Bueno, hay como tres, entonces para irnos un poquito para el tema de la inversión. Uh-huh. Digamos que con vuelta de tuerca que dices, vamos a enfocarnos ahora al tema de maquinado, vamos a dejar por un lado lo de la automotriz para más adelante. El reenfocar ese mercado te hace aplicar a un fondo, que es cuando yo recuerdo que aplicas a un fondo FID, uh-huh. Y te incubas en la incubadora de nanotecnología uh-huh. aquí del PIT, uh-huh. del gobierno del estado, que tenía toda una plataforma, y logras crear con toda esta información una plataforma, que es lo que tienes ahora, para crear diferentes formulaciones para diferentes aplicaciones que son las que tú ya vas dando. Entonces me quiero ir un poquito a esa parte del financiamiento, Edgar. ¿Cómo uh-huh. ha sido tu tránsito por ya con este reenfoque a esos mercados? ¿Cómo has podido ir avanzando en las diferentes fases? Pues fíjate, una de lo provechoso de correr este proceso es que obviamente este mercado, que no se compara con el mercado de motores, pero es un mercado con mucho menos regulaciones, mucho menos complejo para poder gestionar una prueba, y pues eso, como que puedes tocar la puerta y te abren, ¿no? Entonces, pues eso me ayudó. Digo, una vez que corrí ese proceso, como tú bien dices, se me otorga este fondo de innovación tecnológica. Este fondo me permitió, en primera instancia, poder validar que el proceso de síntesis de esa nanopartícula, porque hasta ese entonces yo solamente lo había replicado a nivel laboratorio,
Lo escalaste a piloto. Que fuera susceptible Sí, de sí. poder fabricarse o escalarse a una escala industrial. Industrial, claro. Porque si yo me ponía a analizar cuánto me costaba generar un gramo de esto, porque antes producíamos en orden de gramos, ¿no? Pues era un chorro de lana. Cuando yo decía, oye, ¿sabes qué? Si esto necesita tal cantidad, 1 litro de aceite. En el mercado está tanto, pues ya estaba fuera del mercado. No sé si me explico. Tendrías que escalarlo para llevar a los, vamos a decir, a un costo que estuviera competitivo. A un costo. Entonces, pues corrí todo el proceso de escalamiento, que eso conllevó optimizar procesos, optimizar materias primas, sustituir materias primas que pues a nivel de investigación todo lo que usamos son grados reactivo, grados materias primas de alta pureza, no grado laboratorio, ¿no? Sí, sí, sí. El primer reto era, oye, ¿será que ahora sustituyendo con materias primas grado industrial que no tienen la misma calidad se pueda lograr la síntesis? Pues la respuesta afortunadamente fue que sí. O sea, nada más sustituyendo materias primas, me acuerdo que le tumbé 95% al costo. Sustituyendo wow. Nada más grado laboratorio por grado industrial, no sé si me explico. Sí, las sí, materias sí. primas, ¿no? O sea, un mundo, o sea, el 95% del costo de la síntesis, o sea, y ya luego optimizando procesos, etcétera, etcétera. Con ese fondo compramos cierta infraestructura, hicimos todas esas validaciones, empezamos a hacer los primeros prototipos, pues generamos también tener el recurso para poder probar, ¿no? O sea, para poder comprar materias primas para producir ahora sí ciertas cantidades y poder hacer las pruebas estas en escenarios primero semejantes a un ambiente real, luego muy parecidos. ¿Cuántos años y luego te llevó reales. A hacer eso? O sea, el poder hacer el... Como todo el proceso, como 3 años. O sea, escalamiento, validación, sí. Todo eso fue lo que duró el FIT. O sea, fueron 2 años y medio más o menos. 2 años y medio, 3 para tener tu planta piloto. Ahora, me quiero ir al financiamiento privado. Una de las cosas que también pues se busca para poder, ahora ya no llevarlo a nivel... pues piloto como lo hiciste, sino ya a nivel industrial y tener tus clientes, el acceso a algún inversionista. ¿Cómo ha sido tu proceso de hacer pitches y de ir a pitcharles a los venture capitals, a los angel investors? Yo sé que ahorita tienes un inversionista que no es un inversionista de los fondos estos ya consolidados. Es un ángel. Que es un angel, ¿verdad? Investor, investor. Pero que conocimos a través del, bueno, lo conociste, te lo presentaste a través de este hub cuando traíamos con lo de China. Exacto. Pero platícame un poquito, porque pues los emprendedores también que están en estos temas, ¿cuántos pitches no habrás hecho y cuántas puertas no fuiste a tocar? Muchísimo. Entonces, pues fue parte del proceso. O sea, cuando hice esa validación esa primera validación y construcción de mi primer modelo de negocio, paralelamente ya estaba inmerso, me empecé a meter en este tema de los concursos de emprendimiento, concursos de modelos de negocio, ¿no? Que te fue muy bien, a todos los que me invitaron. Porque ganabas, pero no es lo mismo ganar un premio de emprendimiento a recibir una inversión, ¿o sí? No, pues es diferente, ¿verdad? Claro, es muy sí, diferente. Sí. Yo entiendo que no ha sido fácil, o sea, no fue fácil el poder llegar a este inversionista que ahora tienes. Claro. ¿Cuál fue, o sea, qué fue lo que pudieras decir que es la diferencia y tu recomendación un poco entre un fondo de inversión ya consolidado, un venture capital, a un ángel como estos? Pues mira, yo hasta el día de hoy, no he tenido todavía inversión de un fondo de inversión, ¿no? De venture capital, la silla. Exacto. He corrido procesos, he estado en los procesos de due diligence, ¿no? Y sí son como que más agresivos, sí. En el sentido que son más metidos y métricas, o sea, porque todos te platican más o menos cuál es la manera de operar y esto. Pero no he estado, al menos en los que he corrido proceso,
siempre me han dicho esta frase que odio, ¿no? Es de que, es que necesitas muy poco dinero y mis tickets son de 20 millones, ¿no? Entonces, no te puedo dar porque todavía no estás en la etapa en la que, Claro. en la que empezamos a apoyar. O sea, estás más en la etapa de ángel. Sí, de con ángel investor y inversionista. todo esto, ¿no? Sí. Entonces, no he estado todavía en esa categoría, al menos con los fondos que me han interesado, ¿no? Sí, y que sí, se han sí. interesado en mí. Entonces no se ha dado, estamos muy cerca, o a lo mejor hasta estamos en el rango, ¿no? De algunos de ellos. Claro, Pero ahorita claro. estamos, digamos, no ha habido esos acercamientos. Bueno, ahorita sí hay uno, que estamos ahí iniciando apenas Un proceso. en las primeras pláticas y todo esto, ¿no? Pero lo que sí, todos estos temas de pitches, como tú bien dices, me ayudaron mucho al acceso de estos ángeles. De estos ángeles Y inversionistas que tienes ahora. que han sido vitales. O sea, realmente la empresa, todos estos primeros años, ha podido caminar gracias a fondos de inversión, fondos del gobierno, perdón, o sea, fondos de gobierno, ángeles investors y también facturación de la empresa, que eso es algo que también ha dado mucha certidumbre, que desde el día 1 que terminamos el proceso de escalamiento, Sí, la empresa sí. ha facturado. No sé si me explico. Claro, o sea, claro, ha sí. habido gente, usuarios, que están dispuestos a pagar por el producto, lo cual te valida mucho. Es decir, sabes que, oye, pues si están consumiendo y están dispuestos a pagar es porque realmente hay un valor, ¿no? Edgar, ya estamos en el último, ahora sí que en el último, esto nos debe de dar como para otra conversación, pero quiero terminar con algo porque tengo este segmento de Grok Predice. Yo sé que tienes varios productos, pero una de las predicciones que habla Grok para el 2030 contigo dice, le dije que iba a platicar acá contigo, dice, la versatilidad de los nanofluidos que pueden usarse en sistemas de transferencia de calor como intercambios de calor radiadores abre oportunidades para diversificar sus aplicaciones. GNA desarrollará aplicaciones más allá de los nanoaditivos como los lubricantes industriales, o sea, está incluso previendo que te puedas ir a los temas de energías renovables como sistemas de gestión térmica o baterías de vehículos autónomos o eléctricos. Eso es una posibilidad que vayas para allá. Desde luego. De hecho, hablando específicamente de los nanofluidos, ¿no? La principal aplicación de los nanofluidos es en aspectos térmicos, o sea, en la eficiencia térmica. De las propiedades que más se benefician de la aplicación de la nanotecnología en los fluidos, justamente es la conductividad térmica, los coeficientes de convección, etcétera. O sea, mejorar la capacidad de un fluido para poder refrigerar, ¿no? Entonces, obviamente, la tendencia tanto en las computadoras, en todo esto, siempre es hacer cada vez más densos los sistemas, los circuitos. Sí. Cada vez se están necesitando más sistemas más eficientes para refrigerar, para disipar el calor generado en estos sistemas. Entonces, definitivamente que los temas de térmicos es una aplicación muy importante. ¿Y estás yendo para allá? ¿Estás haciendo algunos esfuerzos para...? Hoy por hoy, de hecho, pues la primer patente que generamos va en ese sentido, en la parte térmica, no tanto en la parte de lubricación. O sea, de hecho, empezamos con esa aplicación, ¿no? Wow. Y hay muchísimo potencial en ese sentido, ¿no? Digamos que hoy en día esto sí ya puede ser una realidad, es algo que hacia donde vas. Estamos ya sobre el tiempo, Edgar, pero seguramente yo creo que vamos a tener que hacer otra plática para continuar con toda esta... pues con todo este journey que nos has platicado, para hacer como que el cierre me gustaría como pues una última reflexión, o sea, de así como un breve consejo a aquel que quiere emprender, aquella emprendedor que quiere hacer este journey. Pues mira, específicamente yo, a lo mejor enviaría el mensaje sobre todo para los que tienen ahí la espinita de emprender, de base tecnológica,
Primero decirles que es un viaje largo, ¿no? Sí. Muy a pesar de tu positivismo y de que la razón y el sentido común te diga que en 2 años ya vas a estar cotizando en la bolsa y que te va a comprar la super empresa. La verdad es que no va a ser así. Entonces prepárate para un viaje, prepara tus maletas para un viaje de 5 a 10 años. Un maratón, como y lo decías. que eso conlleva, o sea, tú sabrás qué conlleva eso. O sea, primero prepara tus maletas para un viaje largo, porque no es un viaje corto. Eso sería lo primero, ¿no? Sí, sí. Otro consejo, piensa, planea, siempre basado en el peor escenario. Okay. Uno de los errores que cometemos como emprendedores es que siempre planeamos en todos los aspectos, desde la parte financiera, técnica, legal, desde hasta para formar tu equipo, ¿no? Sí, dices, no, sí. pues yo formar con este. Claro, claro. Piensa el peor escenario. Piensa que el amigo no va a Traicionar. trabajar o que va a hacer esto, que lo otro. No sé si me explico. Sí, Siempre sí. pon opciones de salida de esto y el otro. Claro, No sé si me claro. explico. Eso es lo que la experiencia te lo va dando. Sí. Ya luego cuando formas tu empresa, a nivel laboral, a nivel de contratación de recursos humanos, o sea, siempre, a lo mejor el emprendedor siempre trae ese positivismo inherente, ¿no? Sí, sí. Y yo recuerdo que algunos mentores me lo decían, pero yo decía, no, como que nada, hay cosas Sí, como esas que te planear dicen, en cosas que función te de lo- dicen, a sí. veces no, hasta que no te pasan, pero son cosas muy ciertas. Un gran consejo que les puedo decir es, de inicio, siempre piensa, planea, siempre considerando el peor escenario, que te va a pasar lo peor. Eso te va a ayudar muchísimo. Claro. En todos los aspectos, o sea, ya te digo, en la parte económica, técnica, legal, social, etcétera. Yo creo que esos 2 consejos pudieran son muy generales y son muy interesantes y pues que vayas ahí fomentando la resiliencia porque la vas a necesitar. Entonces, la vas a necesitar, qué maravilla. La vas a necesitar, o sea, tienes que estar muy convencido de lo que te vas a meter y sobre todo muy convencido de tu proyecto. O sea, ahí vamos a dejar tus redes sociales, Global Nano Additives, para todos los que quieran conocer más de la empresa de Edgar. Ahorita estás en búsqueda de algún inversionista, entiendo que estás en esa parte, pero para aquellas empresas que quieran, no sé, conocer y consumir tus productos, pues ahí nos contactan y los canalizamos con Edgar. Sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Edgar, al contrario, por esta Pati, plática. Muchísimas gracias y qué bueno. Creo que hacía falta este tipo de espacios aquí para el ecosistema, ¿no?, de emprendimiento. Creo que va a hacer mucho bien este tipo de espacios, definitivamente. Definitivamente, porque no es lo mismo un emprendimiento tradicional y tú nos lo acabas de explicar muy bien con tu caso. Todo lo que conlleva y las alianzas. Yo también diría que eso es importante, estar en un ecosistema con alianzas, con empresas, que te ayuda también a amortiguar esa resiliencia, esos golpes. Es importante no hacerlo solo. Siempre va a existir personas, programas que están para apoyarte. Entonces, pues, muchísimas gracias por este espacio y suscríbanse a Emprendiendo el Futuro, síganos en todos los episodios, tenemos episodios bien lindos y pues este va a ser uno de los tops también. Muchas gracias Edgar. Muchas gracias, querida Pati. Listos, pues muy bien. Oye, qué padrísima historia, Edgar. Sí, no, pues es que tenemos historia para no tarde.